Bienvenidos a Fisuras, soy Luis Alberto Murrio. A mi lado se encuentra Marcelo Guardia, que es comunicador social, docente, investigador. Y también tenemos a Renata, que es comunicadora juvenil. ¿Cómo están? Bienvenidos, es un gusto tenerlos aquí en Fisuras. Gracias, muy gentil por tu invitación, Luis. Un gusto estar con Renata. Sí, igualmente muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes dos. Bueno, con Marcelo, que ha sido mi docente varias veces, y contigo, que también hemos podido trabajar alguna vez juntos, así que un gusto estar aquí. Perfecto. Bueno, Marcelo, Renata, ustedes saben que la comunicación ha avanzado y el día de hoy las redes sociales están casi ocupando un primer lugar, no sé, tal vez reemplazando a los medios de comunicación tradicionales. ¿Cómo ven eso? No sé, yo creo que cada vez tienen más relevancia. Sí, es verdad. Yo pienso que los medios están ocupando más espacios, están desplazando de cierta forma el rol hegemónico que tuvieron los medios de comunicación masivos del siglo XX. Y como generadores de opinión, como generadores de tendencias y definidores de muchas situaciones económicas, políticas, culturales del mundo, ¿no? Entonces sí, efectivamente las redes son un fenómeno que ha aparecido de manera paralela y menos mal, digo yo, porque yo lo veo positivamente, porque cuantas más opciones tiene la gente de conocer la realidad desde diferentes puntos de vista, es mejor su posibilidad de construcción de una verdad, entre comillas, más completa. Pero no estamos distorsionando, o sea, la opinión. ¿No creen que las redes sociales distorsionan la opinión pública, la generación de la opinión pública? A ver, creo que las redes sociales son, para empezar, bastante complejas de entender, porque dejan de ser un medio de comunicación, ¿no? Ya no se parecen en nada a un medio de comunicación. Son ecosistemas donde se genera comunicación y donde se genera opinión. Esas opiniones van a ser diversas, van a ser variadas, pero el hecho de poder conocer qué es lo que piensan las personas, más allá de lo que te dicen los medios de comunicación tradicionales, al final es importante y es necesario, y es lo que ha hecho que se democratice la información y la comunicación, ¿no? Es algo que nosotros avanzamos mucho en la universidad ahora, el hecho de que el consumidor tradicional de comunicación ya no solo consume, ya no solo recibe, sino también produce, opina, comparte. Entonces creo que desde esa mirada las redes sociales son geniales para la comunicación y son complejas también, difícil de entender, difícil de investigar incluso. Yo pienso que no están tergiversando, están mejorando la posibilidad de que las personas construyan sus percepciones sobre la realidad de una manera mucho más rica que antes, porque antes había solo medios de comunicación de una manera muy vertical, muy unidireccional, y ahora hay pues una profusión de fuentes en las cuales también están metidos los medios de comunicación. O sea, como ha dicho Renata, es un ecosistema complejísimo, pero más rico, obviamente, porque así como hay más información, también las capacidades de búsqueda, de filtro, de selección también se han fortalecido. Entonces, yo veo el presente mejor que el pasado en términos de ese pluralismo de información que las personas reciben para formar su opinión. Incluso si podría aportar algo a eso, considero que es importante también entender que el mercado siempre está presente, ¿no? O sea, siempre vamos a tener como que intereses tratando de convencernos de una cosa, o de que compremos una cosa, de que creamos una cosa. O sea, es muy complicado eso y se lo ve en redes sociales, pero aún así tenemos la posibilidad más amplia de decidir qué queremos consumir, qué queremos creer. No sé qué piensan ustedes. Bueno, yo estaba, al preparar esta conversación un poco, he dudado
en la opinión pública, porque se habla un poco actualmente entre los académicos del capitalismo de vigilancia, el capitalismo digital, y he dudado un poco sobre cómo se está generando la opinión pública hoy en día, ya que las redes sociales muchas veces están restringidas por algoritmos, ¿no? Algoritmos que nos muestran qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos atrae consumir y en qué perdemos más tiempo, ¿no? Entonces, pensé en esa cuestión de las redes sociales como un elemento más complejo, como ya dijeron, pero también un poco más complaciente tal vez a poderes capitalistas, como dicen algunos, pero yo quería decir poderes más tecnológicos. Mira, yo creo que hay varias cosas que hay que verlas del otro lado también. O sea, así como los algoritmos nos pueden conducir a ciertas tendencias, también nos pueden conducir a ciertas verdades. O sea, no hay como, digamos, el algoritmo no está preparado para ser malo o para ser bueno. Entonces, la calidad de bueno o malo lo define una persona con su criticidad. Y como hay más información, entonces pienso que hay más condiciones para ese ejercicio, digamos, de contrastación, etc. Y pienso que lo que no se puede olvidar nunca es que las personas siempre están contrastando. O sea, cuando escuchamos esos discursos un poco apocalípticos sobre los medios de comunicación, las redes, que son el mismo discurso apocalíptico que se ha reproducido desde que se ha inventado el cine, digamos. El cine apareció y la gente estaba espantada, mucha gente estaba espantada. La radio apareció, mucha gente estaba espantada. La televisión apareció, mucha gente estaba espantada. Aparecieron las redes sociales, la internet, la gente se espantó. Ahora apareció GPT y hay gente que está espantada. Entonces, siempre hay ese temor a lo nuevo, pero en vez de, digamos, aprovechar lo nuevo para confiando en la inteligencia de las personas, avanzar y fortalecer los procesos de generación de opinión pública. Y efectivamente, en las redes sociales hay pues barbaridades, así como las hay en los medios de comunicación, y hay en el cine y en todo lado. O sea, el consumo mediático, el consumo de la información, es pues como un consumo en un mercado donde hay todo, como si fueras en el mercado de La Paz del Alto, en el 16 de julio, hay de todo, pues. Pero ahí la gente no es víctima de las cosas que se ofrecen, porque la gente escoge. Entonces escoge de acuerdo con sus criterios, y esos criterios pueden ser objetivos, subjetivos, culturales, etcétera, de tradiciones diferentes, y lo que nos queda, digamos, es comprender esos procesos, porque en términos generales yo diría que a la gente no le gusta la mentira, a la gente no le gusta la falsedad, a la gente no le gusta el engaño. La gente busca casi como por instinto la verdad. La verdad es un ideal desde que el hombre es humano, porque si ves en los 10 mandamientos, no mentirás, quiere decir, di la verdad. Entonces, si en esa época se pensaba en la verdad, es porque había mentira. Amasú, Amayuya, Makayaki, tienes ahí los 3 mandamientos del mundo andino, donde uno de ellos es no mientas. Entonces es lo mismo. O sea, la mentira siempre ha estado presente. Ahora, la diferencia es que ahora es digital. También, sí. Y bueno, me hace pensar, no sé si a ti también, Renata, que la verdad de las cosas, o sea, tanto en la generación de opinión pública como en las redes sociales, termina dependiendo de nosotros como personas. ¿Cómo nos ves a las personas, Renata? ¿Cómo ves a la juventud, a la cultura? A ver, la verdad es que tengo constantes reflexiones respecto a ese tema, porque es un poco complicado, ¿no? Es como si estuviéramos en medio del mundo ficticio y querer estar completamente alejados de la realidad y saber lo que menos podamos, y al mismo tiempo estar enterados de todo el tiempo. Entonces, estamos ahí, es complicado saber qué está realmente pasando, pero lo que sí veo es que hay un grupo de personas de mi generación,
que debo decir, 20 años para arriba y un poco para abajo, que realmente se preocupa por lo que decía el Marce, por saber la verdad. Y le sirve para eso utilizar las tecnologías de información y comunicación, poder estar en redes sociales, investigar, sea por el medio que sea. O sea, ahora tú quieres saber si algo era verdad o qué ha pasado y te vas a ir a TikTok o te vas a ir a Instagram a buscar el hashtag perfecto. Entonces, es como que sí hay esa sed de verdad, pero al mismo tiempo también hay una, ¿cómo diría? Hay una forma de no querer aceptar qué es lo que está pasando, o sea, las cosas graves, ¿no? Por ejemplo, estar entretenidos todo el tiempo viendo videos en TikTok y no enterarnos realmente qué está pasando en Rusia, cuál es el motivo de la guerra, o qué está pasando en nuestro propio país, qué está pasando en nuestro propio barrio. Entonces, eso, ahí veo como que estamos en medio de los dos, entre querer saber todo y querer ignorar las cosas más complicadas y duras que pasan en la realidad. No sé qué opinan. No, yo pienso que no es que los jóvenes estén desinteresados por saber las cosas, lo que pasa es que hay prioridades, ¿no? Entonces, las cosas que más les emocionan a los jóvenes son las que más atraen. Entonces, probablemente la guerra de Rusia no sea tan atractiva como, digamos, escuchar la última canción de Bad Bunny. Entonces, se pone un ejemplo banal, pero con eso te quiero decir que las prioridades de la información varían y tienen como altibajos y momentos en los que se priorizan. Por ejemplo, en los conflictos del 19, los jóvenes, los millennials, los que no leen, los que no están al tanto, los que no están politizados, son los que han bloqueado el país. ¿Por qué? ¿De cómo? Y en cuestión de horas se han actualizado y han revisado la historia. En cuestión de horas, días, digamos. Han revisado la historia en sus celulares y han visto y han tomado una posición. Yo diría que incluso para los adultos, ejemplar, un tipo de visión que nos ha demostrado que no hay eso de que las personas estén completamente anuladas con las redes, todo lo contrario. Yo tengo una visión optimista en cuanto a las redes sociales, salvando obviamente los grandes riesgos que existen. Hay algoritmos, hay manipulación, hay control, hay desinformación, hay todo. Pero así como hay lo negativo, hay lo positivo también en proporción. O sea, digamos que es como un juego permanente de posiciones contrarias que están alimentando este proceso que además es más veloz, más efímero, más complejo de ser entendido, de ser visualizado, digamos, desde cualquier punto de vista de investigación. Es más difícil. Estoy de acuerdo con eso, pero ahí entra también otro tema que creo que no se habla mucho en este tipo de conversaciones, por lo menos hasta ahora no he escuchado que se hable mucho, porque suena el típico discurso de los viejitos de en mis tiempos jugábamos afuera, en mis tiempos salíamos a correr, pero es verdad, ¿no? O sea, el hecho de estar tan presentes en las redes sociales, y yo lo siento porque yo a veces me siento agobiada de que realmente tengo una vida completa en mis redes sociales, ¿no? Entonces es como que digo, ¿cuánto quisiera tener una actividad que me obligue a salir en este momento y a estar todo el día sin mi celular y a poder ignorar esta parte del mundo y prestarle atención a la parte real? ¿No? Saliéndome un poquito del tema, pero me parece interesante discutirlo porque probablemente tú sí has tenido muchos años para disfrutar de tu vida real, ¿no? Y luego ya se entró a la virtualidad y la disfrutas también a tu manera. Pero los jóvenes de mi edad estamos tan metidos en las redes sociales que es un poco enfermizo, debo decir. O sea, te desespera. Yo pienso que lo que pasa es que en el pasado pues, no habían cosas increíbles como Tinder, por ejemplo. Si te pones a pensar la diferencia de lo que supone eso, es una cosa muy importante, ¿no? No es cuando hay ese discurso, dice, el joven se está perdiendo en las redes y está disminuyendo la comunicación real, no es verdad, porque el límite entre la realidad y la virtualidad es difuso.
Y la virtualidad a veces aumenta la presencialidad, o garantiza, o mejora, o digamos, satisface más. Están vinculados, o sea, ese es un discurso apocalíptico. Claro, o sea, no la comunicación, no me refiero específicamente a la comunicación, pero hablar de las actividades reales, o sea, el hecho de que le dedicamos, exacto, más de 5 horas al día a estar en la pantalla, es jodido, o sea, es complicado al final. Y bueno, dentro de todo eso está ya como que el componente psicológico, que es todavía más pesado, que es el hecho de que tienes que mostrar ser, tener la vida perfecta en las redes sociales y estar presente todo el tiempo y no sé qué, o sea, ya ese es otro tema. Pero a lo que me iba es un poco en eso, como que nos perdemos bastante de la vida real por estar en la vida virtual. No sé, yo siento eso en este momento. Bueno, tengo algo que compartir respecto a eso. Yo leí un poco a Jaime Durán Barba, que es un consultor político electoral que está trabajando en Argentina, y él hacía una comparación temporal, digamos, desde los 60 hasta la actualidad, y analizado un poco cómo ha avanzado la cultura. Y él decía, si bien la cultura hasta antes de los 60 estaba centrada en valores, en cuestiones internas como espiritualidad, tradiciones, llegando a los 60 hubo un movimiento contracultural. Él dice eso, ¿no? Y del mayo del 68, en el que todo empieza a ser más espontáneo, más alejado de la familia, alejado de los valores. Y ahora, con la llegada de las redes sociales, yo también, así como parte de la juventud, siento que muchas veces nos desligamos de esas cuestiones y empezamos a enfocarnos más en tener una subjetividad creada en las redes sociales, ¿no? O sea, desligada de todo. Entonces, hay una moneda de doble cara, y es algo que debemos analizar más profundamente, tal vez. Hay que analizar con calma y con detenimiento, ¿no? Y ahorita estoy viendo unos mensajes de mis hijos que no están aquí, que están en Buenos Aires. Si no fuese por las redes, yo no sabría qué estaban haciendo ellos ahorita. Y yo puedo hablar con ellos todos los días, entonces no es una subjetividad cortada de la realidad. Es una subjetividad, también es objetividad, pero también es proximidad con la realidad, ¿no? O sea, no se puede generalizar, habría que ver. O sea, yo creo que sí hay un tipo de preocupación, que es el que ha puesto en la mesa la Renata, que es el tiempo utilizado, ¿no? Pero en ese tiempo no lo puedes suponer o presuponer que está desconectado de la realidad, porque puede ser que en ese tiempo estés haciendo conexiones o comunicaciones o crecimientos que también tengan sus conexiones con lo real. O sea, no se puede generalizar, no se sabe. Habría que ver y preguntarles a los chavos, ¿cuántas horas estás conectado? Y de esas, ¿cuántas estás haciendo qué? O sea, porque ¿qué estás haciendo? ¿Y qué conexiones tienen con otras cosas, no? Entonces, de todas maneras, tampoco podemos perder de vista que si hay algo que los atrapa, es porque debe ser mejor que lo que está afuera. Es como yo siempre digo, por ejemplo, volviendo al tema de la educación o de la familia, digamos, ¿no? En la familia los chicos no están chateando mientras almuerzan y sus papás entran en cólera y los putean y les dicen cosas. Y los docentes hacen lo mismo, porque cuando están dando clases los estudiantes están chateando. Entonces, lo que debíamos preguntarnos no es por qué los chicos son tan malcriados y tan desconectados con la realidad, sino debíamos preguntarnos qué hay de interesante en ese celular, en ese momento, más que lo que está hablando el padre o el profesor. Con seguridad es algo más importante, con seguridad, porque imagínate que tú estés enamorado y tu chica, mientras estás pasando clases, te dice, me estás poniendo cuernos. ¿Qué vas a escuchar? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a atender tu celular o al profesor? El celular. ¿No ve? Entonces, es una subjetividad que hay que entrar a fondo. No puedes generalizar a priori si son unas porquerías los estudiantes. No. Habría que entender qué pasa. Y ahí sale otro tema igual súper interesante, que es la inmediatez, ¿no? O sea,
que te enteras que tu chico te está poniendo el cuerno y ese ratito le mandas un mensaje o lo publicas en Instagram o en Facebook o le cuentas a su mamá, ¿no? Antes realmente yo creo que tenías que tomarte el tiempo de ir hasta su casa, buscarlo y enfrentarlo, ¿no? Y todo es tan inmediato, todo, así, absolutamente todo es inmediato en el internet. Entonces eso igual a veces hace que yo de nuevo vuelvo a lo que yo siento que me sature un poco, ¿no? Como que no te deja reflexionar incluso eso. Y es un tema que como próxima egresada en comunicación he estado también pensando mucho, que es la necesidad de tener tiempo de reflexión, desde para hacer una noticia, para escribir un artículo, para todo. O sea, es necesario tener ese tiempo de reflexión. Y ahora como que el internet y la vida misma, lo rápido que se mueve la sociedad, nos obliga a hacer todo más rápido. No sé. Pero Renata, si te estás dando cuenta de que eso te está ocurriendo, desconectate. Claro, es que no tiene que ver solo con el celular, sino más allá de eso, la sociedad te exige ser inmediata. Pero tú tienes derecho a desconectarte. Tienes derecho a reflexionar, a echarte en el sol, a hacer lo que quieres. Sí. Tienes derecho, es una decisión tuya. Pero de repente hay algo que te deslumbra más al otro lado, entonces tienes que tomar una decisión, o si no, ponerte una disciplina, digamos, voy a ver internet de 9 a 10 y punto. No sé, son cosas que tienen que pasar por una decisión. Claro. Es como hacer dieta, ¿no ves? Si no quieres engordar, entonces no comas mantequilla. No sé si es tan una decisión, o sea, sí tienes razón en que sí tienes una potestad para decidir qué quieres hacer con tu tiempo, pero también por lo menos a los jóvenes se nos exige tanto constantemente en tantos ámbitos. Desde el tema laboral, por ejemplo, trabajo con una persona que me dice, necesito que me hagas ahorita un arte que tiene que salir hoy a las 2 de la tarde explicando esto, digamos, ¿no? Entonces es como que todo es tan rápido, por favor tienes que subir historias en este momento porque estamos haciendo tal cosa, o sea, es como que todo el tiempo es una rápido. Disciplina, que la pandemia ha, digamos, fomentado eso un poco, ¿no? Pero el otro día justo en la universidad nos daba una charla hablando del derecho a la desconexión. Tiene que haber disciplina. Si digamos, tus jefes no son disciplinados y te están pidiendo, tienes que decirles no. Tienes que poner ahí reglas, o hacer que se cumplan las reglas, porque de hecho toda institución tiene reglas. Bueno, yo creo que aparte de este tema, las redes también han hecho una evolución. No sé si evolución o involución, porque yo escuchaba a políticos de antes, viendo en videos así de YouTube, hablar con muchos argumentos, con mucha lógica, tratando de utilizar el lenguaje de una manera muy importante, pero ahora vemos a nuestros políticos como gente que utiliza TikToks, gente que está preocupada por responder, enviar un mensajito y cosas que parecen tan banales y tan simples, ¿no? ¿Cuál es su postura de eso? No, pero no entendí cuál es tu preocupación. O sea, que ver que la comunicación ahora en política es más banal. No sé. Ahí yo tengo algo que decir porque justo le estaba contando la otra vez al Marce que hice una investigación sobre la Eva Copa y sobre el TikTok de Eva Copa. Y de hecho, o sea, el hecho de que tenga TikTok permite que pueda comunicarse de una manera mucho más sencilla con los habitantes del Alto. O sea, por ejemplo, si tenía comentarios que le decían, señora Eva Copa, ¿para cuándo va a ser un puente en tal barrio? Y ella le respondía a las personas. Entonces, no sé si la comunicación es más, no sé qué palabra usaste, banal. Banal. Simple. De hecho, me parece que la comunicación es más cercana y para la política me imagino que funciona mucho más el hecho de que el político esté arriba de todos y comunique directamente lo que va a pasar, digamos, ¿no? Y que la gente no pueda responder ni decir nada al respecto. No sé qué opinas, Marcio. Sí, yo por eso digo, soy más optimista en todos los sentidos, porque todo ha de depender de cómo se manejan las redes sociales, cómo se manejan las plataformas, qué posición toman las personas. Puede haber efectivamente
importantes manipulaciones, importantes omisiones, pero de todas maneras, ahorita no puedes entender ningún fenómeno político o cultural fuerte, importante, nacional ni mundial, al margen de las redes. Nada, o sea, todo sabes, todo te enteras, o sea, inmediatamente aparecen las cosas, inmediatamente aparecen las grabaciones. Vean nomás los conflictos políticos que hay en Bolivia, en Cochabamba, en el mundo. Rápidamente aparecen los videos, las cosas así que antes no era posible pensarlos y por tanto vivíamos en menos, digamos, en un contexto de menos información. Ahora tenemos más información, puede ser que esté más contaminada, más mezclada, más profusa, lo que quieras, pero tenemos más información y más comunicación, en cuestiones pequeñas y hasta familiares y todo lo que sea. Sí, bueno, ahí tengo una pequeña objeción y es que a veces la gente no le es tan sencillo diferenciar, ¿no?, la información de lo que es desinformación. ¿Y por qué? Porque en muchos casos se utiliza más la emoción, el sentimiento y que la argumentación. ¿Por qué? Porque la argumentación a veces no llama tanto la atención, sino que es el sentimiento lo que a uno le choca. Y muchas veces eso lleva a la gente a consumir desinformación y por lo tanto a tener un comportamiento tal vez no el correcto, ¿no? Pero ahí es cuestión de valores, porque primero que las emociones son tan importantes como las razones, son tan importantes, o sea, no hay nada que esté al margen de las emociones. Es más, muchas cosas son más emocionales que racionales, en política, por ejemplo, ¿no ve? El voto, las tendencias, las manifestaciones, los hechos, los choques, entonces las emociones insuflan las relaciones, las interacciones y hasta se llega a la muerte, ¿no? Como ocurre permanentemente en todo el mundo, ¿no? La guerra es un ejemplo del fracaso de la comunicación, del entendimiento. Entonces, no se puede obviar la emocionalidad. Ahora, efectivamente, un mensaje emocional es más impactante, más rápido, más fácil que uno argumentado. Pero no quiere decir eso que no tenga su valor. Ahora, la comunicación masiva, comparando y volviendo a tu primera pregunta, la comunicación masiva ha optado por la emocionalidad, por las narrativas sensoriales, casi toda la información, empezando de todos los géneros, empezando por la publicidad, si quieres, el melodrama, la telenovela, el talk show, el reality show, los espectáculos, hasta el informativo, que debería ser el más racional, está lleno de emocionalidad, está lleno de sensacionalismo, ¿no?, de emociones fuertes. Y la gente se deja impresionar con eso, pero hay gente que busca lo otro y hay también opciones de cuestiones más racionales. Ahora, masivamente te puedes poner a pensar cómo la gente decide lo que decide. Pondremos el ejemplo de por qué en Bolivia ha ganado el MAS después de haber sido derrotado un año antes o de haber sido expulsado el presidente. ¿Por qué ha ganado Arce Catacora? Entonces, te pones a pensar ahí, ¿ha entrado emociones o razones o qué? ¿No? Puedes tener muchas hipótesis. Es un fenómeno digno de analizarlo en este contexto. Si un año antes el presidente ha salido, como dicen, como sea, si se ha escapado o le han dado golpe o ha habido fraude, lo que sea, ha caído un régimen fuerte en América Latina, porque en un año vuelve. Es como estábamos yendo en un micro, hemos seguido en el micro, solo hemos cambiado de chofer, nada más, pero seguimos en el mismo micro. ¿Por qué? Esta es la pregunta. ¿Es racional o es emocional eso? Yo pienso que es una mezcla de las dos, pero con una lógica basada en la necesidad y en la experiencia inteligente. Aquí no estoy queriendo favorecer ni tomar posición. Ha habido una decisión, porque tenías un panorama en el cual había que tomar una decisión con esos elementos, con esas cartas que estaban en la mesa. Entonces digamos,
hay las dos cosas siempre, ¿no? Pero en lo que yo nunca desconfío es en la inteligencia de la gente, por más desinformada que esté, porque hasta esos parámetros son relativos. Igual la gente acaba informándose de alguna forma o de otra. Entonces, y efectivamente vivimos en un contexto de desinformación. Somos un país desinformado, uno de los países más desinformados, con menos alfabetismo, con menos lecturabilidad, con menos acceso a un montón de información, digamos, formal. Pero también puede haber ahí un poco de paternalismo de los académicos que creemos que los otros son los acríticos, ¿no? Siempre creemos. Eso es un síndrome. Hay una autora argentina que se llama Adriana Amado que habla de eso, ¿no? De que la intelectualidad siempre te pone en una posición superior y pone a los otros como que hay los vulnerables, los acríticos, los que no se dan cuenta, los que no sé qué, no sé qué. Y eso es un problema que no es real. De hecho, ese es un punto que yo he aprendido mucho contigo en las materias que hemos pasado, porque lo hemos visto obviamente desde la comunicación, en la investigación, pero también desde el arte. Y eso me pareció muy interesante, ¿no? O sea, esta idea de que los intelectuales saben más, escuchan mejor música, que la música más tirada al europeo es mejor, etcétera, etcétera, y que finalmente le quita valor a lo del pueblo, digamos, por decirlo así, a lo más popular, exacto. Y es bastante interesante encontrar la riqueza que existe ahí, ¿no? Pero de verdad una riqueza importante, una riqueza diferente que probablemente ni siquiera nos damos el tiempo de querer entenderla. Entonces es rico igual reflexionar desde ahí. O sea, y está muy relacionado con el ego, que es otro tema interesante de tratar. Pero eso me hace pensar bastante, la verdad. Es claro, perdón que aquí te quiera complementar algo. Aquí tengo un meme que dice: Bourdieu viendo cómo usas tu gusto musical para intentar diferenciarte de la clase obrera, dice. ¿No ve? Es que hasta en eso hay ejercicios de poder, pues, ¿no? Como la cultura hegemónica, la oficial, tiene sus parámetros para decir esto es cultura y esto no es cultura, esto es arte y esto no es arte, y esos parámetros son académicos de élite, ¿no? El museo, el libro, la sala de conciertos, esos escenarios catedralicios, digamos, para ejercer la cultura, para consumir, para producir, son una forma de distinción, pues, ¿no? De las élites para como la chusma. Y normalmente son injustos porque, como tú has dicho muy bien, digamos, escuchar una novena sinfonía de Beethoven en una sala de concierto es tan emocionante, tan trascendente como escuchar o ver o estar frente a la diablada Urus en el carnaval de Oruro, en el momento en que lanza sus fuegos y ves todo aquello, ¿no? Como si estuvieras en el infierno. O sea, es tan trascendente y no puedes decir cuál es mejor. La diferencia está en que estos son académicos y estos no. ¿No ve? Pero los parámetros de cultura te dicen esto es cultura y esto es artesanía. Está en la palabra, está el autoritarismo y las estrategias viles de exclusión, que yo los llamo culturas raleadas, ¿no? De culturas raleadas. Todo lo popular es siempre inferior, todo para este discurso. Y lo complicado igual ahí está en que puedes decir, ok, es cuestión de gustos, a mí no me gusta, y ya. Pero es la distinción, pues, el gusto. Claro, está bien, o sea, sí es cuestión de gustos, pero la gran pregunta es, ¿y has ido, o sea, ya has vivido esa experiencia y te interesa conocer qué es lo que está pasando allá, digamos? Entonces, eso igual es rico, hacer el ejercicio de salirte de tu zona de confort en todas las cosas, o sea, en el arte, en las fiestas, en todo, y tratar de conocer qué pasa un poco más allá para poder por lo menos tener realmente gusto por saber qué es, o sea, elegir porque realmente conoces si te gusta o no te gusta. Pero es otra cosa no conocer y decir que es malo. Sí. Ahora, con este discurso, ¿no? que hablábamos que es un poco elitista, ¿no? de ver que la gente no consume bien o que está desinformada, bueno, también existe una preocupación de los académicos, como dice, y de mucha gente
en política pública relacionada con redes sociales. ¿Y a qué viene esta preocupación? Ellos hablan de la pandemia de la información, ¿no? Pero ¿por qué hablan de esto? Porque están buscando los mecanismos para intentar aplicar regulaciones a las redes sociales que diferencien de lo que es bueno y de lo que no es bueno, ¿no? Para la gente. ¿Qué opinan de eso? Eso sería un autoritarismo retrógrado, eso sería retroceder, porque lo que rige en las redes sociales, y debemos defender todos, es el derecho a la libertad de expresión. Y la libertad de expresión protege opiniones, no protege información técnica comprobada, protege opinión, y la opinión es siempre subjetiva. O sea, tú no puedes censurar a alguien que opina una huevada. ¿Qué te importa? O sea, es su opinión, ¿no? Es como el contrario en política a ti, para ti lo que está opinando es una huevada. Y felizmente, o sea, yo creo que no va a pasar de todas formas. No se puede, sería un retroceso, es imposible. Y lo que sí puedes hacer es exigir a los medios de comunicación, aquí está la diferencia entre redes, una de las diferencias entre redes y medios. A las redes no le puedes exigir verdad, a los medios sí, porque es su rol, para eso están los periodistas especialmente, ¿no ve? Entonces, el rol de los medios de comunicación y sus oficinas de periodismo es satisfacer el derecho a la información, y la información tiene que tener relación con la verdad o la veracidad. En cambio, las redes sociales es ejercicio de la libertad de expresión, de las opiniones. Opinión no es información, eso lo sabemos, por teoría y por práctica. Sí, bueno, cuando Elon Musk asumió a Twitter, cuando lo compró, o sea, descubrió que había una serie de regulaciones internas de Twitter, ¿no? Para que la información que era de tendencia más de derecha sea no tan visible. Entonces ahí a mí me surge una preocupación, me surge una gran preocupación por esas cosas. No sé qué opinan. ¿Pero cuál es tu preocupación? Que la información, o sea, que la información y las opiniones sean censuradas sin que la gente realmente sea consciente de ello. Ya, que sean censuradas, o sea, que tus opiniones desaparezcan. Que te apliquen un shadow ban, una invisibilidad, ¿no? ¿Con qué criterio? Eso es un autoritarismo, eso es contrario a cualquier principio de libertad de expresión. Y no está bien, pues eso es autoritarismo, es dictadura eso. Claro, ¿quién puede decir esto es verdad y esto es mentira? ¿Quién puede decir esto debe ir y esto no debe ir? O sea, eso es ni siquiera en el periodismo, ¿no es cierto? Ni siquiera en el periodismo tú podías tener, porque aquí, por ejemplo, está vigente los sistemas de autocontrol, ¿no es cierto? Para que el propio sistema periodístico pueda tener sus mecanismos de censurar y no censurar, sino, digamos, de controlar o vigilar lo que hacen los colegas, pero no permitir que el Estado lo haga, porque si el Estado lo hace es una dictadura. Entonces hay esa tentación permanente de derecha y de izquierda, de la derecha y de la izquierda, de decir los medios tienen que decir la verdad, las redes tienen que decir la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Su verdad? La pregunta. Esa es su verdad, entonces eso es un autoritarismo. Sí, lo veo medio complicado, la verdad es lo que decía. O sea, no creo que realmente, por lo menos en Bolivia, se logre censurar a nivel político las redes sociales. Sin embargo, hay regulaciones, ¿no? Hay regulaciones, por ejemplo, en TikTok hay palabras que no se pueden decir, hay, no sé, algunas situaciones que pueden estar haciendo referencia a muerte, asesinato, a pornografía, etcétera, que están restringidas y la gente no se queja porque al final me imagino que es como que está relacionado con las leyes sociales mundiales que tenemos, ¿no? Que cuidan o tratan de cuidar la integridad psicológica de las personas, o física también, porque también está relacionado mucho con eso, pero a nivel político, así que se censuren cosas que se hablen sobre el gobierno, por ejemplo, en Facebook o en diferentes redes sociales, me parece complicado. O sea, no creo sinceramente que se logre una censura así, porque como dice el Marce, sería pues una dictadura total, o sea, sería terrible. Pero hay países en los que hay eso, ¿no?
Hay países donde no hay algunas redes, y donde se controla y se está permanentemente vigilando, ¿no? Son dictaduras. Son dictaduras. Ojalá que no lleguemos a eso, porque tentaciones las hay y las ha habido. ¿Qué es la guerra digital? ¿Qué son los guerreros digitales? Todo eso son muestras de ello, ¿no? Intentos, ¿no? ¿Y cuál es su opinión de los jóvenes? O sea, ¿cómo ven a los jóvenes en el tema del consumo, ¿no? de literatura, música, arte? Porque hemos hablado un poquito de música, pero quiero entrar más a eso, más al arte. Al parecer, la literatura y todo lo que tiene un grado así de conocimiento y etcétera, parece que ya no es tan relevante como ver un video de TikTok. Nunca como antes los jóvenes han leído hoy y leen. Los libros esos de las sagas se han vendido por millones y se siguen vendiendo. Hay una tendencia así de literatura juvenil impresionante. Aparte de que el joven lee en las redes, el rato de entrar aquí a un chat estás leyendo. Pero digamos, en términos de literatura, hay mucha más lectura que en el pasado. Eso dicen los datos, yo no sé, no me consta, no he estudiado eso, pero el hecho de que haya más información, más facilidad de, como decía hace un rato, un elemento, la Rena, ahora tienes la posibilidad de producir contenidos. Y esa posibilidad de convertirte en un artista que no pasa por filtros de las grandes cadenas y de las grandes empresas, se ha abierto pues a infinidad de posibilidades de artistas independientes, ¿no? Desde músicos, pintores, etcétera, o un montón de artistas que hacen sus obras en lenguajes diferentes, en lenguajes innovadores, que inundan, o sea, tú no puedes acompañar. Antes, en mis épocas, yo podía acompañar la evolución del rock, digamos. Aparecieron los Beatles, los Rolling Stones, después vinieron los Pink Floyd, después los Deep Purple y después así, y después el grupo Yeti. Podías ver la historia, ahora es imposible ver porque esto se ha multiplicado, se ha abierto de una forma infinita, solamente en lo electrónico nomás, que es un mundo infinito, o sea, imposible. Yo por ejemplo, que a mí me gusta mucho la música y acompañado estas cosas, para mí es imposible distinguir ahorita tendencias dentro de lo electrónico, ¿no? Para entender eso, tengo que preguntar a mis hijos o a mis amigos jóvenes que saben. Me dicen esto es así por esto, por esto, por esto. Pero yo no, tampoco, digamos, me preocupo y sufro, ¿no? Pero, digamos, porque disfruto. Más que estar preocupándome en esas clasificaciones intelectuales. Entonces yo creo que en el ámbito del arte, las posibilidades también son mucho mayores que antes. Mucho mayores. Ahorita hasta puedes ser músico en tu casa solito con una computadorita mínima, ¿no? Con una tablet puedes hacer eso. En tu celu también puedes hacer, componer, hacer un pentagrama y hacer cosas. Y después poner a tocar, cambiar instrumentos, hacer cosas. Eso era imposible hace tiempo, imposible. Puedes hacer maravillas ahora con el internet, maravillas, y que suenen increíble y que tengan contenido y todo lo que quieras. De hecho, la música electrónica a mí me parece genial, por el hecho de que existe muchísima música, o sea, ya existe muchísima música. Entonces el DJ ahora la posibilidad que tiene es generar emociones, sentimientos, o sea, situaciones en ambientes, o sea, de una fiesta, a través de música que ya existe. Bueno, y eso pasaba igual antes con los DJs, pero ahora la música electrónica para mí es más sensorial que nunca, o sea, en sí la música electrónica es súper sensorial y está muy relacionado también con el consumo de drogas, ¿no? Entonces, es bastante interesante analizar igual desde ese lado cómo utilizan la música para generar un ambiente específico en un tipo de fiesta hecha específicamente para un tipo de personas. Es como que se segmenta todo mucho más, ¿no? O sea, por ejemplo, el tecno duro, así, lo vas a llevar a un boliche super under, la gente va a ser super under, van a estar en dos tipos de droga específicas para ese tipo de música, generalmente, y va a ser realmente música jodida, o sea, música dura, ¿no? Y puedes hacer eso con las distintas ramas de la electrónica. Después tienes el house, que es como para irte a una playa, a una fiesta en un sunset y no sé qué, y la gente va a estar súper feliz y tomando mojito. O sea, es como que es muy interesante cómo la música electrónica crea ambientes como si fuera una película, como si fuera el soundtrack de una película.
Entonces, desde ese lado me parece genial la música electrónica, la verdad. Bueno, la diferencia de la música electrónica con el resto de la música es que la electrónica ya no sale del cuerpo, sale del cerebro directamente. Antes la música, o la otra música, que no es que sea antes, salía del cuerpo, porque tocar batería es pulsación física, tocar guitarra, el pulso, la intensidad, o cantar, todo salía del cuerpo. Ahora la electrónica, te sientas y programas, no necesitas moverte, no necesitas ni siquiera tener inspiración, no necesitas estar en el Laredo para hacer una música agradable. Solo hurgas con el mouse, vas subiendo, vas bajando, escuchas, te gusta, vas moviendo, disminuyes el ritmo, aumentas, flexibilizas, manejas como plastilina y le puedes dar intensidades impresionantes sin tener esa inspiración que antes era necesaria. Todo del cerebro directo. Esa es la gran diferencia del presente y los climas que puedes generar, que pueden ser totalmente artificiales. Hoy día he visto ¿conoces este español que hace un programita que se llama Soundtrack? Uno que explica la música. Sí. Agarra una canción y empieza a decir, cómo entra la guitarra, cómo entra. Este tipo se ha metido a GPT esta semana. Se ha metido a GPT y ha mostrado cosas, ¿no? Le ha preguntado qué es Soundtrack, le ha dicho, es un programa que conduce en español, no sé qué. Entonces está bien, dice, está bien, sabe nomás. Después le ha dicho, ¿conoces el grupo Rammstein? Algo así, una banda alemana. Sí, le ha dicho, sí, conozco, es una banda, le ha dado su historia. ¿Y cómo calificaría su estilo? Entonces, ha descrito su estilo. ¿Cómo sería una armonía en el estilo de esta banda? Y el tipo ha descrito ahí. ¿Cómo sería una melodía? Ahora, ponle una letra al estilo Rammstein. Le ha puesto una letra. Ha agarrado el ñato, ha juntado todo, ha grabado, ha puesto en pentagrama, ha grabado, ha tocado al final. Era una cosa impresionante. O sea, fíjate, la música ya no es la misma de antes. No es. Así como en la música todo está transformándose. O sea, la transformación de la cultura desde lo digital, que empezó en los años 80, es radical. Y nosotros hemos leído eso en los libros en los 90, cuando apareció Manuel Castells, decía, va a cambiar todo, que no sé qué, que la cultura, no sé qué. Ya estamos viviendo eso, hace tiempo estamos viviendo eso, ya no podemos seguir pensando como hace 20 años, si quieres estoy hablando de hace 50. Claro. Y algo igual súper evidente en la música es que ya no tiene un mensaje que va contra algo contestatario, por decirlo así. No sé si es por el hecho de que la vida es más fácil o que hay tantos problemas que realmente, o sea, la gente o la música ha perdido mucho la manera de ser una forma de mensaje de protesta, ¿no? Tenemos así, siento que ahorita no tenemos ningún artista, por lo menos yo no conozco ningún artista actual que haga protesta de alguna situación en el mundo. O crítica. De hecho, estaba escuchando a esta Aurora, que está re de moda, que es interesante porque toca un poco los temas ambientales, ¿no? Habla un poco del medio ambiente y me ha parecido súper interesante porque no conozco ningún otro artista que hable de eso. O no sé si soy solo yo y no ustedes conocen. Contigo. ¿Cuál te parece que habla así? Reggaetón. No sé me van a sorprender. Déjame que te explique. A ver. Ayer he hecho un ejercicio con una canción de reggaetón, creo que se llama La Difícil, La Imposible, algo así, de Bad Bunny creo que es. Y hemos escuchado así en el curso, en la universidad, qué es lo que dice esa letra, qué es lo que muestra. Y lo que muestra es una situación de empoderamiento de la mujer, pero muy sutil, ¿no? Mezclado con erotismo, con preocupación, con maternidad, con no sé qué. Que te pone en escena un debate que es el debate de que la mujer se está empoderando y al empoderarse lo que está haciendo es cuestionar el patriarcalismo, cuestionar el machismo. Entonces eso no es protesta, es reprotesta. Claro, es recuestionamiento, claro. En Shakira también se ve. O sea, lo que pasa es que la noción de protesta ha cambiado. Antes era pues
contra las clases sociales dominantes, contra la burguesía. Ahora no, ahora es contra la contaminación, contra el patriarcalismo, contra los temas que están vigentes y les preocupan a los jóvenes porque estamos viendo que el mundo se está, digamos, envolviendo en una situación muy compleja de cosas que podríamos controlar y podríamos cambiar, ¿no? Y que el sentido de la revolución ya no es pues con armas contra la burguesía, no, ya no es una clase, ¿no? No, claro. Y ahí va la pregunta. La cultura tiene ideología, ¿no? Porque, como Renata decía y también decías, se habla más de feminismo, ecologismo, muchos temas, ¿no?, que van saliendo en la cultura y que algunos autores de derecha dicen que son temas ya más de izquierda, ¿no?, porque buscan a sujetos políticos más específicos para hacer una revolución contra una relación de dominación. Entonces ahí también hay otro debate. Ahora, yo como politólogo lamento decir que tengo mucha preocupación por el poder, ¿no? Porque leí el otro día que ahora con la minería de datos uno puede saber, ¿no?, cuáles son las tendencias, cuáles son los gustos y puede fabricar falsamente algo que es súper tendencioso, súper de moda y sin embargo eso está dominado por alguna cuestión más política. No sé cómo lo ven. No, claro. Yo también tengo la preocupación por el poder todo el tiempo, ¿no? Desde el hecho de pensar en que alguien podría controlar las redes sociales ya es una preocupación contra el poder o contra los poderes que pueden estar ocultos y no los vemos y pueden estar actuando. Y de hecho existe, ¿no? Hay eso. Sobre el tema de lo primero que dijiste, si la cultura tiene ideología, las artes, ¿no? Todo tiene ideología, si es que lo ves incluso desde el punto de vista marxista, pero si ves desde otro punto de vista, ya no hay ideología, es simplemente discurso. Pero depende de las paranoias que nos han instalado en los paradigmas del siglo XX, donde todo teníamos que descubrir un fondo que está oculto, ¿no? Puede ser que sí, como puede ser que no, porque todos tenemos la capacidad de resemantizar y de reconfigurar los significados de los mensajes y, digamos, entender en un discurso completamente ideologizado de derecha pajaritos. Porque es así. Entonces no es por relativizar, pero yo sí creo que el tema del poder debe seguir siendo un tema de preocupación, no solo de los politólogos, de los comunicadores, de todos. Sí. Porque en todo hay no solamente ejercicios de poder, porque digamos, no deberíamos preocuparnos del ejercicio de poder de tu papá contigo, porque es educativo, digamos, o tiene buena intención, pero sí de los poderes que son autoritarios, que son manipuladores, que son descalificantes del ser humano, de la dignidad de las personas, entonces de las dictaduras. Obviamente hay que luchar contra cualquier indicio de dictadura que hay en nuestros contextos. Así es. Y bueno, para ir acabando esta conversación que hemos tenido acá, ¿cómo evalúan el futuro? ¿Qué es lo que esperan, ¿no? ¿Qué es lo que sienten y piensan sobre el futuro de las redes sociales? ¿Cuál es su visión? Tomorrow Never Knows, dice una canción de John Lennon. ¿Ubican? Sí. Yo no sé. Creo que es imposible saber el futuro. Tengo fe de que las redes sociales van a seguir sirviendo para mejorar de alguna manera la sociedad, o sea, para poder estar más conectados, para poder luchar entre más personas contra cosas en las que creamos. Sin embargo, volviendo un poco a lo que hemos hablado anteriormente, es importante este derecho a estar desconectados de vez en cuando. Es importante, porque si estamos tan conectados, de verdad, es como que vamos a terminar perdiendo un poco lo que está pasando en el mundo real. Para mí, esa es mi visión, ¿no? Necesitamos volver a conectar con las personas físicamente, ¿no? Necesitamos, porque la sociedad para mí lo necesita, o sea, hasta por un tema de
de evolución, no sé cómo explicarlo, es como que necesitamos de las otras personas, somos seres sociales que para mí siento que estamos muy desconectados de lo que en realidad es sociedad a nivel físico. Entonces, ojalá haya una reflexión constante de este derecho de estar desconectados de vez en cuando, de vivir la presencialidad al 100% y de disfrutarla, de poder estar en un concierto y no estar viendo el concierto a través de la pantalla de tu celular, ¿no? De tener, o sea, la posibilidad de decir, no quiero, o sea, quiero disfrutar de este momento, ¿no? Entonces, para mí va desde ahí mi reflexión personal, o sea, creo que es algo en lo que se necesita pensar ahorita para mi generación. Justo hoy día estaba viendo un video que igual lo voy a recomendar, de Long Road, de 7 cosas que odia de la generación Z, de los Centennials. Y habla de muchas cosas que hemos hablado hoy día, y una de ellas es que tienen una joroba todos por andar así y ya no te miran a los ojos, ¿no? Y mostraban videos de chicos que se chocan contra postes por estar todo el rato así. Entonces, sí, creo que puedo decir eso por el momento. Tú, Marce, ¿qué opinas? ¿Qué crees que va a pasar con las redes sociales? Yo creo que todas las innovaciones tecnológicas tienen una buena intención. No creo que alguien haga algo, digamos, nocivo. No sé, las armas, ¿no? Las armas son para matar. Las armas son para matar, pero digamos, responden a una lógica, tal vez son para defenderse, no sé. Pero digamos, las innovaciones pueden tener una buena intención, pero más allá de la buena intención, pueden después ser usadas malintencionadamente, ¿no? Por ejemplo, el chat GPT. O sea, no sé si cómo ha ocurrido eso. Estaba viendo los videos de cómo funciona y todo eso, pero ya estamos ante esa realidad. ¿Cómo lo van a usar? Wow. O sea, es como decir, el celular, o sea, el celular puede servirte para ser una buena persona como para hacer un asalto o un crimen, cometer un crimen. O sea, el celular no es el culpable, ¿no? Es la gente. Entonces, en esa posibilidad de que el ser humano puede hacer cualquier cosa, ¿no? Desde su punto de vista, buena o mala, o desde puntos de vista sociales, condenables o no condenables, hay riesgos, ¿no? Los grandes riesgos son, por ejemplo, que la medicina, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, es que se empiecen a clonar, a alterar los genes, a modificar la propia especie humana, que es posible ahorita, ¿no es cierto? Si puedes clonar... El transhumanismo. Claro. Entonces eso ya es... Ahí lo que pienso yo es que no puedes perder la ética. No puedes perder de vista la ética. Siempre tiene que estar presente. O sea, no estoy de acuerdo con que todo es posible, todo es manipulación, todo es perverso. No, tiene que haber siempre una noción. O sea, ¿de dónde saldrá? Saldrá de tu religión, de tu ética, de lo que te ha enseñado tu mamá, tu papá, tu abuelito o tu profesor, pero ahí tiene que haber una noción, un norte, porque si no tienes ese norte y en cuanto más ese norte sea compartido por los demás, mejor. Porque si no, relativizas todo y estamos en un chenco, donde no ha de haber norte, y eso no está bien, ¿no? Entonces yo creo que está bien nomás que existan mitos, ¿no? La democracia, por ejemplo. Tiene que haber, pues, que aunque sea una utopía, aunque sepamos que tiene sus limitaciones, aunque sea la democracia burguesa, lo que quieras, pero hay una utopía. Entonces, y tenemos reglas, y el ser humano inventa, pues, ¿no? Todo el tiempo inventa mitos. Entonces, por dar un ejemplo, el decreto, la ley 348 de defensa contra la violencia contra la mujer en Bolivia es un mito, así como las ODS que defienden los derechos de la mujer. Son mitos, pero está bien. El derecho mismo es un mito. Claro, el del todo, ¿no? Entonces está bien porque nos inventamos cosas, nos inventamos religiones, nos inventamos mitos, entonces los mitos sirven para que te dirijas, para que camines sobre algo. Porque si no tuvieras esos mitos, ¿a dónde caminaríamos? Eso es un poco lo jodido de las redes sociales y puede ser como que un horizonte, ojalá no sea por el que estamos siguiendo el camino, esto de la relativización de absolutamente todo, ¿no? No saber qué es bueno, no saber qué es malo, porque al final las instituciones son las que nos han brindado ese tipo de cosas, ¿no? O sea, la universidad te dice qué es ético y qué no es ético, la familia,
etcétera. Entonces, sí, me parece importante tener, o sea, por lo menos nosotros como profesionales, tratar de mantener esa ética, esos valores, lo más que se pueda, más allá de las redes sociales y de que en las redes sociales haya gente que esté de acuerdo con una cosa. Y, o sea, hay cosas que creo que no son discutibles para mí. Y bueno, cada uno tiene que tener esos valores bien presentes para no dispararse. Yo creo que como hay buenos profesionales, también hay malos profesionales, ¿no? Entonces, siempre hay que estar un poco atentos a eso, ¿no? Desde mi perspectiva es que hay muchas cosas que se están utilizando para dañarnos así como sociedad, y uno de esos efectos puede ser la polarización, la falta de entendimiento, ¿no? Que constantemente entre personas estamos dañándonos y no sabiendo cómo utilizar las redes que al final pueden servir para difundir creatividad, arte y muchas otras cosas que son mucho más beneficiosas. Entonces mi conclusión a modo de concluir es que sepamos como personas utilizar esas herramientas que tenemos, que son muy buenas, muy productivas, pero también tenemos que tener los límites, así como tratando de resumir todo esto que hemos hecho acá. Y muchas gracias Marcelo, muchas gracias Renata. ¿Cuál es su conclusión? Si tienen alguna, no sé. No sé, a mí me encanta hablar de esto. Mi conclusión es que quisiera que sigamos hablando. Que se repita. Que se repita. Muchas gracias, ha sido un placer estar aquí con ustedes y ya saben, síganos en nuestras redes sociales, somos Fisuras y hasta pronto.